Debemos tener mucho cuidado con las experiencias. Vivimos o muchas personas han vivido experiencias que cuando las hemos contado o nos lo han contado, nos han impactado. En muchas ocasiones los testimonios son ejemplos de la mano de Dios en nuestra vida. Hemos experimentado sucesos en nuestra vida que hemos visto la mano de Dios y nuestra forma de honrar a Dios es dando testimonio de esos eventos. Pero en otras ocasiones, en muchas ocasiones, los testimonios, aunque pueden parecer impactantes, que Dios ha obrado milagrosamente, en muchas ocasiones en realidad es simplemente nuestra opinión, nuestra forma de ver una experiencia. Es una conclusión equivocada y en muchas ocasiones no bíblica. Muchos habremos escuchado acerca de un niño de 4 años que, estando en una operación, dice haber estado en el cielo. Su padre, con falta de discernimiento bíblico, entiende que eso es una señal del cielo y entonces comparte con muchas personas esta experiencia que demuestra que el cielo es real. Hicieron un libro y película acerca de este hecho. Y por mucho que pensemos que algo así puede suceder, porque lo hemos leído incluso en la Escritura, en realidad no es una experiencia bíblica. Dios no se manifiesta por medio de sueños. Y nuestros sueños no son la revelación de Dios. Y no podemos elevar las experiencias a la autoridad de la palabra de Dios. La realidad es que a la luz de la enseñanza bíblica, esas visiones, esos sueños han dejado de ser el modo en el que Dios revela su voluntad, su palabra. El canon bíblico, la revelación de Dios escrita, se cerró con Apocalipsis y Dios no habla más por medio de sueños o revelaciones o personas. Aunque Dios puede hacerlo, escucha, Dios puede hacerlo, ha decidido no hacerlo más. Entonces las experiencias debemos tener cuidado con ellas porque nos pueden llevar a conclusiones no bíblicas y equivocadas, contrarias a la palabra de Dios. El cielo es real, pero no porque un niño de 4 años haya tenido un sueño, sino porque la palabra de Dios lo revela. El cielo es real porque la palabra de Dios ha manifestado la gloria de Dios y su trono y gobierna desde él. El cielo es real porque esta afirmación viene en la palabra de Dios. Y las experiencias debemos considerarlas a la luz de la palabra de Dios y no elevarlas a la autoridad de la palabra de Dios. Por ejemplo, hay experiencias en las que sí debemos confiar. Las experiencias que vienen reflejadas en la palabra. Hay experiencias que sí debemos considerarlas con autoridad. Por ejemplo, el apóstol Juan, mira lo que dice en su primera carta. Dios ha usado las experiencias y que están escritas en su palabra para traernos gozo, para traernos enseñanza. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos palpado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Versículo 2, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se manifestó. Lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros. Juan está expresando una experiencia que ellos tuvieron. Ellos experimentaron contemplar al verbo de vida, a Cristo encarnado, Dios hecho hombre. Ellos lo palparon, lo contemplaron, lo escucharon, lo vieron. Eso que hemos visto os lo estamos proclamando a vosotros. Una experiencia proclamada. Esas son las experiencias que debemos confiar. No es la que tú y yo hemos tenido o la que otra persona ha podido tener, por maravillosa que parezca, sino las experiencias recogidas en la palabra de Dios. ¿Por qué? Dice el versículo 3, lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo.
Así que la palabra de Dios nos refleja y nos muestra experiencias que Dios ha permitido que hombres hayan contemplado al verbo de Dios, hayan experimentado la revelación de Dios. Son estas experiencias recogidas en la palabra de Dios las que debemos conocer, las que debemos interpretar fielmente. Así que volvemos al Evangelio de Juan. Y Juan está escribiendo este Evangelio y recoge una serie de testimonios y de encuentros, conversaciones y experiencias que nos enseñan la verdad de Dios para que creamos en Jesús, que es el Cristo. Como dice Juan capítulo 20, versículo 31, y al creer en Cristo tengamos vida en su nombre. El capítulo 3 habíamos visto una experiencia, una conversación, Jesús hablando ¿con quién? Con Nicodemo, ¿verdad? Y cómo Cristo debe ser creído por los judíos religiosos que confiaban en su propio conocimiento y en su propia obediencia a la ley para entrar en el reino de los cielos. Y Jesús le enseñó que el único camino para entrar en el reino de los cielos es experimentando un hecho aplicado por el Espíritu Santo. Este es el nuevo nacimiento, nacer de nuevo. En el capítulo 4, entonces, observamos otra segunda experiencia. Una experiencia de una mujer samaritana que se encuentra con Cristo. Lo que parecía ser un encuentro inesperado, en realidad hemos aprendido que es un encuentro programado, ¿verdad? Preparado soberanamente para que esta mujer recibiera salvación por la misericordia de Dios y para que esta buena noticia llegara a otros. La verdad universal de este texto ya lo señalamos el domingo pasado. ¿Dónde está? Versículo 42. Sabemos que este es, en verdad, ¿quién? El Salvador del mundo. Esta es la idea principal. Él es el Salvador del mundo. Y esta verdad podemos observarla en tres partes bien diferenciadas. Una primera parte que habla de Cristo como aquel que provee salvación a todo el mundo. Versículo del 1 al 30. Cristo provee salvación a todo el mundo sin distinción. Y tiene que ver con la conversación que Jesús tuvo con esta mujer samaritana. La segunda parte es cómo Cristo trabaja salvando a todo el mundo sin distinción. Está desde los versículos 31 al 38 y es cuando Jesús enseña a sus discípulos, ¿verdad? Que su comida es ¿qué? Hacer la obra que el Padre le mandó que hiciera. Así que Cristo trabaja salvando en todo el mundo. Y en la tercera parte de esta enseñanza están los versículos 39 al 42. Cristo es creído para salvación en todo el mundo, sin distinción. Nadie está tan alejado de la gracia y la salvación de Dios que no puedan creer en Cristo. Y los samaritanos son incluidos entre aquellos que deben creer para salvación. Y ya empezamos el domingo pasado en los versículos del 1 al 30. Cristo provee salvación para todo el mundo. La palabra de Dios nos enseña que sabemos que Cristo provee salvación a todo el mundo sin distinción por 9 aspectos de su persona y su obra. 9 aspectos de Cristo que nos muestran que Él es el Salvador del mundo y debemos anunciarlo a los pecadores. En primer lugar, ¿por qué? Porque Cristo es el Salvador soberano. Cristo es el Salvador soberano, ya lo aprendimos el domingo pasado desde el versículo 1 al 4. Y ahí vemos que Cristo dirige su ministerio y dice ahí que Él tenía que pasar por Samaria. Y eso no era una necesidad geográfica, era una necesidad para cumplir su ministerio. Era necesario que pasara por Samaria para entrar en esta ciudad, ir al pozo y encontrarse con esa mujer, la cual había sido escogido por el Padre para creer, para ser salva. Así que ese encuentro inesperado en realidad era un encuentro programado soberanamente. En segundo lugar, ya hemos aprendido también que Cristo es el Salvador humano, el Salvador humano. Recuerda que en los versículos del 6 al 8 había 4 características de la naturaleza humana de Cristo, ¿verdad? La naturaleza humana de Cristo es real. Él estaba cansado, Él tenía necesidad de sentarse, Él estaba sediento, Él necesitaba ser provisionado de alimento como los apóstoles hicieron.
Así que Jesucristo, como hemos recordado en Hebreos capítulo 9, es el perfecto Salvador del mundo porque tomó la condición humana, vivió como nosotros, sin pecado, para que Él pueda ser el perfecto mediador entre Dios y el hombre. En tercer lugar, y dijimos que esto es lo que íbamos a estudiar en este domingo, en la voluntad del Señor, es que Cristo es el Salvador misericordioso. Y aquí vamos a estar en esta mañana en esta característica de Cristo. Cristo es el Salvador en quien debemos creer y a quien debemos predicar a los pecadores. ¿Por qué? Porque sabemos que Él es el Salvador misericordioso. Y esto lo vemos en los versículos 9 y 10. Dice el versículo 9: entonces la mujer samaritana le dijo, esto fue respuesta de la mujer a la petición de Jesús, que le diera agua. La mujer samaritana no se le da su nombre y no se nos da el nombre porque se está enfatizando su condición. Era una mujer, era samaritana. Y el punto era destacar esa condición social, su condición como samaritana, que es un contraste con Nicodemo, quien era judío, y con la relación que tenían los judíos con los samaritanos. La respuesta de la samaritana entonces muestra la falta de disposición. Escucha, la mujer samaritana responde con una falta de disposición a darle agua a Jesús. Dice el versículo 9, entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? La mujer samaritana no responde dando agua. La mujer samaritana responde dando un argumento de por qué él le pide agua y por qué ella se lo tiene que dar. Cuando en realidad los judíos y los samaritanos no nos tratamos. Esto es lo que culturalmente sucede. Nadie esperaría que un judío le pida a una samaritana agua. Pero es que la samaritana dice, ningún samaritano estaría dispuesto a darle agua a un judío. Así que la razón por la que la mujer no atiende esta petición es porque por un conflicto entre nacionalidades, por un conflicto entre culturas, naciones. La lucha que los hombres tienen entre ellos siempre ha sido la misma. Les separa, les enfrenta sus propios derechos. Considerarse que son superiores unos a otros por pertenecer a una nación concreta o a una región concreta de la misma nación. Así que la mujer identifica fácilmente a Jesús como judío. No sabemos por qué, pero solamente Jesús le dijo, mujer, dame de beber. ¿Cómo sabía la mujer que él era judío? Bueno, fácilmente sería identificable cuando sabemos que tenían tradiciones diferentes en su forma de vestir, también en su lenguaje, así que era fácilmente identificable a Jesús. Ahora, hay un tema importante en este pasaje acerca del contexto histórico y cultural. Es muy importante y debemos conocerlo. El hecho de la relación entre los samaritanos y los judíos estaba afectando también a la predicación del Evangelio. La salvación es de los judíos, dice Jesús en esta conversación. Pero escucha, los judíos habían convertido la salvación para los judíos, que es diferente a lo que Jesús estaba diciendo. Jesús no ha dicho la salvación es para los judíos. Jesús ha dicho la salvación es de los judíos, proviene de los judíos. Dios ha usado al pueblo de Israel para traer al mediador, al Salvador. Pero en aquella época y en muchos casos, la salvación se estaba acotando. Solamente eran salvos los que fueran judíos. Esto era el problema de los Gálatas. Habían recibido el Evangelio con gozo, habían creído en Cristo, pero ¿se volvieron a qué? A los ritos judíos. Pensaron que la salvación provenía de sumar la obra de Cristo con la obra de cumplir la ley judía. Y si tú sumas o añades o colocas al lado de la obra de Cristo algo más necesaria, eso ya no es el Evangelio. Un evangelio diferente, no porque pueda haber diferentes evangelios, sino porque hay uno solo, pero en el momento que tocas algo del evangelio, has convertido eso en otra cosa, en una herejía. Lucas capítulo 17, versículo 18,
Ya dijimos que esto era una realidad en aquella época. Jesús mismo está hablando y llama a un samaritano que fue sanado por lepra. De los 10 que fueron sanados, solamente uno vino dando gloria a Dios, ¿verdad? Los demás se fueron posiblemente a sus casas. Llevaría mucho tiempo sin estar por casa porque un leproso tenía que estar apartado de su familia, así que fueron sanados y se fueron todos posiblemente a sus hogares. Pero hubo uno que cuando fue sanado volvió a aquel que le había sanado. Y Jesús dice, contando esa escena y mostrando a los que estaban alrededor que la salvación no solamente era para los judíos, sino que Dios había traído también salvación para los samaritanos. Incluso llama al samaritano como este extranjero. Un samaritano era un extranjero para los judíos. Los samaritanos se consideraban ser herederos de las promesas de Dios. Ellos se consideraban como pueblo de Dios. Los judíos los consideraban a los samaritanos como extranjeros, no pertenecientes, no descendientes de Abraham. Y este era básicamente el conflicto. Acompañadme a este capítulo, Segundo de Reyes, capítulo 17. ¿Por qué surge todo este conflicto entre los judíos y los samaritanos? Esta es la primera referencia bíblica acerca de los samaritanos. ¿De dónde vienen los samaritanos? Su origen y la razón de su conflicto con los judíos. Aquí en Segundo de Reyes, capítulo 17, encontramos que Oseas está reinando en el territorio de Israel. Y escucha, hablamos de Israel como una nación dividida en dos. Israel es el reino del norte, Judá es llamada el reino del sur. Así que Oseas es el rey que está reinando en el reino del norte. Ese es el territorio en el que en el tiempo de Jesús se llamaba Samaria. Es decir, Samaria pertenecía originalmente al territorio del reino del norte. Oseas está reinando y aquel lugar se le llama Samaria. Ese lugar fue conquistado por el rey de Asiria, ya que descubrió que Oseas estaba en una estrategia para unirse con Egipto y vencer al rey de Asiria. Oseas estaba pagando tributo a Asiria y quería librarse de ese tributo. Esto sucedió porque Israel había pecado contra Dios. Mira lo que dice el versículo 7. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y habían reverenciado a otros dioses. Y un paréntesis. Reverencia es sinónimo de adoración. Y si alguien reverencia a una figura o a una pintura o a un ídolo, no puede decir no está adorándolo. Solamente lo está respetando, reverenciando. Eso es idolatría. La idolatría es poner delante de nosotros a algo o a alguien como un medio de adoración, aunque sea al Dios verdadero. La idolatría es adorar al Dios falso o adorar al Dios verdadero de una manera falsa, de una manera no bíblica. Cerramos paréntesis. Hicieron cosas que no eran rectas contra el Señor secretamente. Ellos lo hacían en privado, manifestaban ser el pueblo de Dios, pero en privado estaban practicando estas idolatrías, cosas que hacían las naciones, las cuales Dios arrojó de esa tierra. Mira lo que dice el versículo 8. Y anduvieron en las costumbres de las naciones que el Señor había arrojado delante de los hijos de Israel y en las costumbres de los reyes de Israel que ellos habían introducido. Y los hijos de Israel secretamente hicieron cosas que no eran rectas. Escucha, no hay nada secreto delante de Dios. Todo pecado que tú cometas, aunque sea en privado en tu cuarto, aunque sea en tu corazón, no es secreto para Dios. Y tendrá consecuencias, hermano. Tendrá consecuencias. Escucha, para el creyente no tiene la consecuencia de la condenación, ya que ha sido librado de la condenación. Pero para el creyente que mantenga pecado privado en su vida, aunque sea en secreto,
tendrá consecuencias de la disciplina de Dios. Y por eso somos llamados en la mesa del Señor a examinar nuestra vida, a confesar nuestro pecado y alejarnos de él. Y continúa diciendo que ellos hicieron cosas secretas contra el Señor su Dios. ¿Está hablando de quién? No de los samaritanos, no nos confundamos. Está hablando del pueblo de Israel, que estaba gobernado por Oseas y que había sido conquistado por el rey de Asiria, y el rey de Asiria lo mantuvo allí gobernando y le dijo: tú sigues gobernando a Israel, pero me tienes que pagar tributo. Y para librarse Oseas de este rey de Asiria, en lugar de confesar su pecado, se alió con el rey de Egipto. Y el rey de Asiria lo supo y entonces lo conquistó. ¿Qué hicieron entonces los judíos? Hicieron pilares sagrados, sirvieron a los ídolos, quemaron incienso, hicieron figuras fundidas de 2 becerros, una acera, adoraron a todo el ejército del cielo y sirvieron a Baal, escucha, pasando a sus hijos o matando a sus hijos en el fuego como sacrificio vivo. Practicaron la adivinación, practicaron todos estos pecados y Dios los amonestó por medio de sus profetas, pero no se volvieron con arrepentimiento. Eso es lo que dice el versículo 13. Y el Señor amonestaba a Israel y a Judá por medio de todos sus profetas y de todo vidente, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos, mis estatutos, conforme a toda la ley que ordené a vuestros padres y que os envié por medio de mis siervos los profetas. Sin embargo, ¿qué dice el texto? Versículo 14. Ellos no escucharon. No es que no oyeron el mensaje, pero no escucharon significa no tuvieron en cuenta ni obedecieron, sino que endurecieron su cerviz como sus padres, que no creyeron en el Señor su Dios. Desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y sus advertencias con las cuales los había amonestado. Y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de naciones que los rodeaban, respecto de las cuales el Señor les había ordenado que no hicieran como ellas. Versículo 16, abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, hicieron una acera, adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Hicieron pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas, practicaron la adivinación y los augurios y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocándole. Todo pecado es una provocación a que Dios actúe con la disciplina, la justicia que merecen nuestros pecados. Así que desecharon a Dios y Dios quitó a Israel de su presencia. Dios lo hizo con ira y solo quedó la tribu de Judá. Versículo 18. Y el Señor se airó en gran manera contra Israel y los quitó de su presencia. No quedó sino solo la tribu de Judá. Y paréntesis, la tribu de Judá quedó como misericordia de Dios, no porque fuera mejor. Al contrario, los profetas dicen: tú eres peor que tu hermana. Mira que viste a tu hermana y cómo sufrió, y tú has hecho peor que tu hermana, le dicen los profetas a Judá. ¿Por qué Dios mantiene a Judá? Porque Dios es fiel para cumplir su pacto ¿con quién? Con Abraham. No porque Judá lo mereciera, sino porque Dios ha tenido misericordia. Así que, como no temieron al Señor, entonces el rey de Asiria trajo a personas de Babilonia. Mira lo que dice el versículo 24. Y el rey de Asiria trajo hombres de Babilonia, de Cuta, de Aba y de Amad y de Sefarvaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel. Así que observa qué sucede. Israel está viviendo en esta tierra, pero como no se arrepintieron de sus pecados, fueron llevados a Asiria. ¿Y el rey de Asiria qué hizo? Pues tenemos una tierra aquí que aprovechar, así que vamos a traer a otros ciudadanos y que vengan aquí. Ya no son los israelitas, son otros ciudadanos de la nación de Asiria, de Babilonia. Así que los trae para que allí ellos vivan. Y dice el versículo 25, y aconteció que como al principio de habitar ellos allí no temieron al Señor, porque eran asirios que vivían en Babilonia, el lugar donde estaban todos los dioses
que estaban adorando las naciones. Así que como ellos vinieron y no venían con el corazón renovado para temer a Dios, el Señor envió, ¿qué dice ahí? Leones entre ellos que mataron a muchos de ellos. Así que los leones vinieron como disciplina, como castigo de Dios contra los que vinieron a ocupar esa tierra porque no temían al Señor. Versículo 26, entonces hablaron al rey de Asiria diciendo, las naciones que has llevado al destierro y a las ciudades de Samaria no conocen la costumbre del Dios de la tierra. ¿Ves? Dioses en la tierra y la tierra está dividida en parcelas donde hay un Dios concreto. Es lo que está diciendo. No es el Dios de toda la tierra, sino el Dios de esta tierra, su ídolo, su idolatría aplicada a esta situación. Por eso Él, el Dios de esta tierra, ese Dios con minúscula, que ellos pensaban, Él ha enviado leones entre ellos y aquí los leones los matan porque ellos no conocen la costumbre del Dios de la tierra. Ellos tienen una experiencia y sacan una conclusión muy parecida pero no fiel a la realidad. Oye, estos leones han venido y nos castigan. ¿Por qué? Porque no estamos obedeciendo al Dios de esta tierra. Así que tenemos que obedecer al Dios de esta tierra. ¿Y qué hicieron? Versículo 27. El rey de Asiria ordenó diciendo, llevad allá a uno de los sacerdotes que llevasteis al destierro. ¿Quién es ese sacerdote? Bueno, se está refiriendo a un sacerdote judío, uno perteneciente al pueblo de Israel, que fue llevado al destierro y entonces dijeron, pues venga, traigamos un sacerdote de aquello para que le enseñe las costumbres del Dios de esa tierra. Versículo 28, y vino uno de los sacerdotes que habían llevado al destierro de Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer al Señor. Y ahí sí es el Señor Jehová. Ahí se referencia a que este sacerdote debía enseñarle cómo debían temer al Señor. Versículo 29, pero cada nación, es decir, de todos los que fueron enviados a la tierra de Samaria, no era una nación concreta, fueron de muchas naciones, pero decía, cada nación continuó haciendo sus propios dioses y los pusieron en las casas de los lugares altos que los samaritanos habían hecho, cada nación en las ciudades en que habitaban. Así que siguieron la idolatría, continuaron aprendiendo lo que el pueblo de Israel debería hacer, pero ellos continuaron aplicando en sus vidas privadas y públicas la idolatría, adorando a sus dioses. También temían al Señor y nombraron de entre sí sacerdotes de los lugares altos que ofrecían por ellos en las casas de los lugares altos. Temían al Señor y servían a sus dioses conforme a la costumbre de las naciones de donde habían sido llevados al destierro. Así que ellos adoptaron todo valía. O temes al Señor o temes a los ídolos, pero no puedes temer al Señor y servir a los ídolos a la vez. ¿Verdad? El Señor Jesús enseñó esta realidad. Así que empezó esa nación a multiplicarse y por esa razón dice ahí que ellos temían, pero seguían adorando a otros dioses. Ese pueblo continuó creciendo, continuó con esa forma de considerar al Dios verdadero como un Dios más. Y adaptaron toda la enseñanza de los judíos y todas las promesas de los judíos hasta el punto que ellos creían formar parte del pueblo de Israel. Acompáñame a Esdras, capítulo 4. Esdras, capítulo 4. Y dice ahí, desde el versículo 1, cuando se enteraron los enemigos de Judá y de Benjamín de que el pueblo del destierro estaba edificando un templo al Señor Dios de Israel. Este pueblo del destierro recuerda que el reino del sur, Judá, también había pecado y como no se arrepintieron, fueron llevados por Nabucodonosor a Babilonia, ¿verdad? Y ahí es donde encaja el libro de Daniel. Daniel en Babilonia está siendo un portavoz de las promesas de Dios en Babilonia y Jeremías está haciéndolo para el reino del sur en Israel, en Jerusalén. Pero como ellos pecaron y no se arrepintieron, entonces estuvieron en el destierro hasta que la palabra de Dios se cumplió y volvieron para reedificar Jerusalén. Versículo 2. Y se llegaron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas
y les dijeron: vamos a edificar con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y le hemos estado ofreciendo sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos trajo aquí. ¿Has escuchado? Esdras capítulo 4, esos enemigos de Israel se acercan a Judá y le dicen: estamos aquí para ayudaros, para edificar con vosotros este lugar, porque estamos aquí desde que el rey de Asiria nos trajo a este lugar. Lo acabamos de leer en 2 de Reyes 17. Esta fue la nación que durante muchos años estuvo habitando en Samaria. Y mira lo que ellos dicen, versículo 3. Pero Zorobabel y Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel le dijeron: ¿qué dice? No tenéis nada en común con nosotros, para que juntos edifiquemos una casa a nuestro Dios, sino que nosotros, unidos, la edificaremos al Señor, Dios de Israel, como nos ordenó el rey Ciro, rey de Persia. Entonces el pueblo de aquella tierra se puso a desanimar al pueblo de Judá y a atemorizarlos para que dejaran de edificar, y tomaron a sueldo contra ellos a consejeros para frustrar sus propósitos todos los días de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Así que estás viendo el testimonio de los samaritanos, que consideraban que eran parte del pueblo de Israel, y cuando vinieron a Jerusalén quisieron venir con ellos y decir: vamos a reedificar el templo con vosotros. Pero no tenéis parte con nosotros. No sois de nuestro pueblo. Es nuestro Dios y vamos a edificar templo a su nombre, y vosotros no formáis parte de ellos. El texto entonces apunta a que ellos se consideraban que buscaban al mismo Dios y que le servían desde el inicio de su presencia en esa tierra, porque el rey de Asiria los llevó con un sacerdote que les enseñó a temer al Señor, entre comillas. Así que estamos observando que esos samaritanos se consideraban ser los herederos también de las promesas de Abraham. Y Cristo no pone impedimento a todo aquel que le pide salvación, pero Él está trayendo salvación incluso no solo a los judíos, sino a los samaritanos. Aquí es donde está el punto, donde el pueblo de Israel estaba rechazando a los samaritanos y creían que ellos no merecían la salvación ni podían ser salvos. Cristo muestra una diferencia con la falta de disposición de la samaritana a darle agua, porque Él le provee, le ofrece salvación por misericordia, porque Él es misericordioso. Y vemos que ahí Cristo vino a salvar a los pecadores sin importar su nacionalidad, sin importar su sexo. Todos han sido creados a la imagen de Dios, y delante de Dios, el misericordioso, ninguno está excluido por su nacionalidad o por su condición social, económica o por su sexo. Pablo destacó esto en Romanos 3, 29, haciendo dos preguntas acerca de la salvación de Dios para con los hombres solo por medio de la fe en Cristo. Romanos 3, 29 dice así: ¿o es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿Recuerda eso? ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Y la respuesta es sí, dice Pablo, sí, también de los gentiles, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. Es Dios quien puede salvar, y el único salvador de los que son judíos y de los que no son judíos. Es el salvador de los pecadores. Él es el Dios de toda la tierra. Y Pablo repite esto de nuevo en la misma carta a los romanos. Mira Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Pablo está diciendo en el versículo 22 al 24 que Dios ha dado a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Mira Romanos 9, versículo 22. ¿Y qué? Si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia
a los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Y qué? ¿Qué significa que Dios haya soportado a los vasos de ira para destrucción, soportando todo ese juicio y todavía no lo ha traído? ¿Y qué? Versículo 23, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de ¿qué? De misericordia. No dice los vasos de salvación, los vasos justos, los vasos que lo merecen, que no son pecadores, no son los vasos que Él va a salvar en base a ¿qué? A su misericordia. Y continúa el texto diciendo así, que de antemano Él preparó para su gloria. ¿Qué está diciendo? Que de entre todos los vasos de ira, que todos los vasos se prepararon a sí mismos, todos los hombres nos hemos preparado como vasos de ira, hemos pecado contra Dios, pues de entre todos los vasos de ira, Dios preparó, y esto es, escogió a algunos de esos vasos para hacer los vasos de misericordia, de salvación. Y continúa diciendo el versículo 24, es decir, nosotros, se está refiriendo a los creyentes, Pablo, él como creyente, los romanos que reciben, los creyentes en Roma que reciben esta carta, todos los creyentes en toda nación, es decir, a nosotros, versículo 24, a quienes también llamó. Este es un llamamiento soberano en el que por la proclamación del Evangelio Dios produce una respuesta por el Espíritu Santo para responder al Evangelio con arrepentimiento y fe, no solo de entre los judíos. Y aquí está el punto, hermano. Hay mucho en la Escritura que refiere a que la salvación no es exclusiva para un pueblo. ¿Por qué? Porque esta es la tendencia humana. Hacer a los hombres exclusivos o hacer la salvación exclusiva a ciertas personas que nosotros como hombres creemos que se lo merecen. Pensamos que los judíos lo merecen y los judíos piensan eso. Pensamos que los que tienen dinero lo merecen, que los que viven de una manera concreta lo merecen, que los religiosos lo merecen. La salvación no se merece. Es lo que Pablo está diciendo. Somos vasos de misericordia y Él nos ha salvado no solo de entre los judíos, es decir, no todos los judíos son vasos de misericordia, ¿verdad? ¿Qué dice ahí el texto? De entre los judíos. Así que no está diciendo a los judíos, a todos los judíos, sino que todos los judíos por ser judíos no son salvos, sino a algunos de entre ellos Dios los preparó para recibir misericordia. Del mismo modo, de entre los gentiles, Dios también ha escogido a algunos para salvación soberanamente, en base a su misericordia. Y esto es lo que Jesús le dice a la samaritana. Es decir, samaritana, tú no me das agua. Agua, simplemente agua. Porque hay un conflicto cultural entre nosotros. ¿Por eso tú me estás diciendo que no me vas a dar agua? Pues mira, el Señor Jesús le muestra quién es Él. Y le muestra que Él es el único Salvador porque Él es el único misericordioso. Observa ahí cómo Cristo responde y muestra a la mujer su verdadera necesidad. Jesús no se va a meter en las cosas del conflicto de naciones. No va a entrar en el juego de esta mujer. Mira lo que le dice Juan capítulo 4, versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, pues claro, yo soy judío. No entró en eso. Le dice, si tú, y le pone una situación en la que ella no está y debería estar. Una situación en la que ella no está considerando, que está por encima de las nacionalidades, está por encima de su condición como mujer, está por encima de todas las cuestiones que como hombre nos separa tu relación con Dios. Y esto es lo que Jesús va a apuntar a su necesidad conforme a su relación con Dios. Mira, versículo 10. Si tú conocieras. Ahí está el centro de la idea. Jesús le está diciendo, no conoces, pero si tú conocieras. Y este es el problema de todo ser humano, que ha establecido su pensamiento, su conocimiento como la base de su verdad. Pero toda persona debe conocer la verdad.
Esa es la idea que Jesús está mostrando. Tú te estás dejando llevar por tu conocimiento, pero te falta el conocimiento verdadero, fundamental. Cristo se centra en esta necesidad. ¿Qué necesita primero la mujer? ¿Qué necesita la mujer, según el texto? Conocer. Si tú conocieras. Y su desconocimiento le hace perder la oportunidad para satisfacer su mayor necesidad. La mujer pensaba que Jesús era alguien necesitado. Y Jesús le va a mostrar que ella es la necesitada. Ella es la necesitada. Ella necesita conocer dos cosas. En primer lugar, necesita conocer el don de Dios. ¿Ves? El texto lo que dice, sacamos la enseñanza del texto, no hacemos otra cosa que lo que el texto está diciendo, destacarlo y verlo. Si tú conocieras en primer lugar el qué, las personas necesitan conocer el don de Dios. Tanto los judíos como los samaritanos, toda la humanidad pretende conseguir por sí mismo todas las cosas, ¿verdad o no? Y eso es lo que le enseñamos a nuestros hijos. Y eso es lo que pensamos humanamente que nos da valor. Nosotros debemos ser autosuficientes. Conseguir las cosas por nuestro esfuerzo. Y esos son los méritos en las notas de los institutos, ¿verdad? Los estudiantes estudian. ¿Por qué? Porque tienen que conseguir unas buenas notas. Y pensamos que todo lo que recibamos va a ser en base a nuestro esfuerzo y somos autosuficientes. Luchamos por ser autosuficientes, aunque sea por medio incluso de aprovecharnos de otros. Sea como sea, la cultura de los méritos está arraigada al corazón del hombre. Y no estamos hablando de que no nos esforcemos, no. Estamos hablando del pecado de autosuficiencia, pensando que por nosotros mismos podemos conseguir todas las cosas. Eso está arraigado al corazón del hombre. Todos nacemos pretendiendo ser los que hemos alcanzado la gloria por nosotros mismos. Pero Cristo confronta esta situación. Si tú conocieras lo que solo Dios te puede dar y no puedes alcanzar. Es lo que Jesús le está diciendo. Si tú conocieras el don de Dios, y observa que el énfasis del don de Dios significa algo que tú necesitas de Dios y no puedes alcanzar por ti mismo. Un regalo de Dios. Si tú conocieras lo que Dios tiene para dar, lo que Dios tiene para regalar, que todo el mundo pretende alcanzar por su propio esfuerzo, eso es lo que Jesús le muestra. Que el hombre, la soberbia del hombre al decirnos que necesitamos de Dios algo que no podemos alcanzar por nosotros mismos. Si tú conocieras que necesitas de Dios algo y que todo tu mérito, ni tu nacionalidad, ni ser judío, ni vivir en Jerusalén te puede dar. Si tú conocieras el don de Dios. Y esta es una verdad presente en nuestro día. Si conociéramos el don de Dios. Si conociéramos todo lo que Dios nos puede dar en Cristo Jesús, pero que debemos abandonar nuestro esfuerzo. Debemos abandonar nuestro orgullo. Debemos reconocer que Cristo ha comprado para nosotros riqueza que nosotros no podíamos alcanzar porque Él murió en la cruz, siendo perfecto, cargando con nuestros pecados y venció a la muerte, resucitó. El don de Dios se recibe por gracia. Y eso es lo que esta mujer necesitaba y todo hombre necesita saber. Necesita conocer el don de Dios. ¿Qué es lo segundo que necesita conocer esta mujer? ¿Quién es el que te dice dame de beber? ¿Quién es? Algunos apuntan que el don de Dios se refiere a esto, a quién es. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Ahora, lo que está apuntando también a que no puedes alcanzar el don de Dios si no es por medio de conocer a Cristo. Si no es por medio de conocer a Cristo. Y Jesús confronta la respuesta soberbia de la samaritana al pensar que ella está en una posición superior que un hombre judío. Observa eso. Tú eres judío y yo samaritana, ¿y cómo me haces tú a mí pedir agua y cómo yo te voy a dar agua a ti?
Y la samaritana solo veía lo que estaba delante de sus ojos, pero necesitaba conocer quién es ese hombre. Pensaban que el Mesías vendría montado en un caballo, con una corona, con poder, a alguien poderoso. ¿Qué dice Isaías 53? Que él fue sin atractivo para que le deseemos. Él fue un hombre perfecto, pero alguien de quien no podríamos pensar que sería el Mesías. No podríamos pensar que sería el Mesías. Ella piensa que no tiene obligación de atender a un hombre judío sediento. No tiene misericordia a un hombre judío. Le pide, ya estaría desesperado, ¿no? Un judío para pedirle a una samaritana. Pero es que además la samaritana no tuvo misericordia de él. No le dio agua, sino le dijo, ¿tú quién eres para que yo te dé agua? ¿Cómo me estás pidiendo a mí? Y esa no fue algo sorprendente, sino fue una excusa para no darle agua. Fue una pregunta juiciosa, una pregunta que ponía excusa. Piensa que es un hombre necesitado. Piensa que es un hombre débil al lado de un pozo. Y ella en su soberbia dice, ¿y quién eres tú para que yo te dé agua? Ay, qué desconocimiento tenía esta mujer. ¿Y cuántos hermanos viven en este mundo sin este conocimiento? Y tú y yo hemos sido salvados para proclamar a Cristo. A aquellos que no lo conocen, no conocen a Cristo. Y necesitan conocerle para ser salvos. Un hombre débil, necesitado, sin provisiones, solo. La samaritana llega allí, se coloca en su postura soberbia y dice, no te doy agua, no te doy agua. Y ella necesita saber quién es el que le está preguntando, pidiendo dame de beber. Cristo confronta su soberbia a decirle que aunque Cristo sea un hombre, aunque Cristo pueda estar necesitado en su humanidad, también es el único que puede proveerle el agua espiritual. El agua más profunda le muestra su misericordia. Porque hay dos cosas que necesita esta mujer. Hemos dicho que la mujer necesita conocer, pero también necesita algo. ¿Qué necesita la mujer? Versículo 10. Si tú supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él. Así que Jesús está confrontando a esta soberbia, a esta mujer pecadora, con su verdadera necesidad. Si tú supieras quién es el que está hablando contigo, el que te pide a ti de beber, que tú te has colocado por encima de él, tú le pedirías a él. Eres tú la que tienes que pedir. Eres tú la que tiene una necesidad. Eres tú la que te crees suficiente por tener un cántaro y que puedes sacar agua y no darme a mí. Pero es que tú tienes una necesidad espiritual más profunda que va a afectar toda tu eternidad y que afecta todo tu presente. Si conocieras quién es el que te dice, dame de beber, tú, se hubieran cambiado las tornas, tú le habrías pedido a él. Tú le habrías pedido a él. Jesús entonces le enseña que esta suposición de que ella en realidad hubiera recibido este conocimiento de la provisión de Dios por gracia, entonces la segunda parte se hubiera cumplido. Es decir, si ella hubiera conocido, ella hubiera pedido. Si ella hubiera conocido soberanamente porque Dios le hubiera dado tal conocimiento, entonces se hubiera mostrado en una respuesta de petición. Ella le hubiera pedido. Pedir a Cristo para beber agua de vida es reconocer nuestra verdadera necesidad espiritual. Bienaventurados los sedientos, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que han reconocido su pecaminosidad, su necesidad de un Salvador, porque ellos serán perdonados, serán salvados. ¿En base a qué Cristo cómo Cristo habría respondido a la petición de la mujer? En contraste con lo que la mujer hizo. La mujer no le dio agua y le dijo, ¿tú quién eres para que yo te dé agua? Y Jesús le mostró la verdadera característica de su persona, su realidad. No soy un hombre necesitado, soy un hombre misericordioso.
porque tú me hubieras pedido a mí, ¿y qué? ¿Y qué dice el texto, versículo 10? Y él te hubiera dado agua viva. Y ese apunta a que la mujer no le dio agua. La mujer no le dio agua y por eso el contraste de Jesús es que yo te hubiera dado agua en contraste con lo que tú estás haciendo conmigo. Porque es Dios quien por misericordia se acerca a nosotros para satisfacer nuestra necesidad espiritual. El agua viva tiene que ver con la diferencia entre el agua del pozo, ¿verdad? No estábamos hablando del agua del pozo. Se está mostrando una repercusión espiritual. El agua viva él apunta a la necesidad de la vida eterna. La necesidad de satisfacer al que está muerto espiritualmente. En el Antiguo Testamento ya hay muchas referencias acerca del agua viva. Por ejemplo, apúntalo, Jeremías 2, versículo 13. Construyeron cisternas rotas que no retienen agua y me dejaron a mí fuente de agua de vida. Y ese fue el testimonio que por medio de Jeremías Dios trajo a Israel por el pecado de haber abandonado al Señor y haberse vuelto a los ídolos. Así que es fundamental centrarnos en la necesidad espiritual antes que en la material. Es decir, nuestra condición espiritual es más importante que nuestra condición física. ¿Recuerda lo que Pablo dijo a Timoteo? El ejercicio físico para poco aprovecha. Entonces, ¿en qué se tiene que ejercitar, Timoteo? ¿En qué? Ejercítate en la piedad. Esto es, en un corazón lleno de la palabra de Dios, deseoso de la gloria de Dios y que vive en dependencia del Espíritu para vivir obediente a la palabra de Dios. Nuestro ejercicio espiritual es más provechoso que el físico. Por eso tenemos que evaluar a veces cómo usamos nuestro tiempo y cómo enfatizamos nuestro tiempo. ¿Cómo estamos dedicando tiempo a lo material y a lo espiritual? ¿Cuánto tiempo estamos satisfaciendo las necesidades materiales de nuestra familia en contraste a las necesidades espirituales de la familia? ¿Cuánto tiempo estás dedicado, dispuesto a dedicar para traer un plato de comida a tu familia habiendo abandonado el reino de Dios y tu necesidad espiritual? ¿Cómo estás alimentando a tus hijos, a tu familia, a tu esposo, a tu esposa? ¿Cómo estás llenándote, ejercitando los músculos espirituales? Porque Jesús le dijo a esta mujer que su mayor necesidad no es la física, sino la espiritual. Y es por la misericordia de Dios que Él nos da el conocimiento fundamental de nuestra condición, de nuestra necesidad de Dios, de nuestra enemistad con Dios, de nuestra muerte espiritual, de nuestra necesidad de salvación. Este conocimiento nos capacita por el Espíritu Santo a venir a Cristo y pedirle, Señor, dame el agua de vida. ¿Y sabes qué? Si tú le pides de agua de vida, Él no lo va a dudar ni un momento. No lo va a dudar ni un momento. El que viene a mí, dijo el Señor Jesús, yo no lo echaré fuera de ningún modo. Él te daría, dice el Señor Jesús. Así que Cristo es el misericordioso, el que provee salvación a todos sin distinción. No porque se merezca, sino porque es un don de Dios. Pero debe ser pedido a Dios. Debe ser como resultado de la obra del Espíritu Santo al darnos vida y conocer nuestra realidad. Así que clama a Cristo. Sea cual sea tu condición, tu situación, tienes necesidad de Cristo. Debes conocer quién es Él y debes acudir a Él para que te rescate de tu condenación, para que te salve de su ira, para que te salve por medio de Cristo y para que te salve para su gloria. Del mismo modo, si Él es el misericordioso, debes tener misericordia con otros. Si Dios te ha salvado, debes vivir en misericordia para con los demás. Y por supuesto, hermano, hermana, escucha, debes proclamar a Cristo a los que todavía no lo han conocido y necesitan la misericordia de Cristo. Y Dios ha mandado a la iglesia a que proclamen a Cristo. Ha llamado a la iglesia a que den testimonio para que vengan a Cristo. No para que vengan a la iglesia
simplemente, sino para que tú les lleves el testimonio de Cristo. Es una bendición si alguien puede venir a la iglesia a escuchar la palabra, pero no nos engañemos. La salvación no es necesaria, la salvación no proviene por medio de venir a la iglesia. La salvación viene por medio de escuchar el Evangelio y que Dios obre soberanamente en las personas. Entonces no necesitan venir a escuchar al pastor, necesitan que escuchen de ti la buena noticia del Evangelio de Cristo. Y que tú los llames al arrepentimiento y les digan que deben arrepentirse de sus pecados y que crean en Cristo como Señor y Salvador. ¿Por qué debemos confiar en Él? ¿Por qué debemos proclamar el Evangelio? Porque Cristo es el verdadero Salvador soberano, humano y misericordioso. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque has tenido misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir recordando esta realidad, adorándote por la misericordia que has tenido. Sigues teniendo cada día, porque cada día disfrutamos de tu misericordia. Que lo proclamemos a otros, Señor, que anunciemos a Cristo a otros, Señor, que llamemos al arrepentimiento a otros, Padre, y que vivamos, Señor, en dependencia de tu palabra, de tu agua de vida. Todo esto oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.